siempre requiere de dolo. Acá, en estos tipos penales, en estas figuras que vamos a ver, siempre hay dolo, es decir, hay intención de engañar. Aquí, entonces, simplemente como una aclaración, ¿verdad? Como una aclaración casi técnica, media tonta, pero que sirve por ahí para estos casos. Siempre acá, sobre todo en este tipo de leyes, en todas, en esta en particular, es importante los verbos que se utilizan. Obtuviese no es lo mismo que utilizar, por ponerles un ejemplo, que después van a ver que está en la práctica, pero digo la ley, pero digo, hay que ver bien los verbos que se utilizan. Y es una ley que, bueno, como todo el andamiaje penal de nuestro país, es bastante difícil de aplicar, esta en particular, digo, no hay muchas condenas, digo, no es porque sea bueno que haya muchas condenas, pero digo, en relación con lo que son los porcentajes de evasión, no hay muchas condenas por estos temas. Casi siempre estos juicios terminan, por una razón u otra, sin condena. Lo que es todo un problema porque, bueno, se supone que una ley penal tiende a corregir conductas más que solamente a sancionarlo, ¿verdad? A penarlo, ¿verdad? A darle un sufrimiento al que ha cometido una conducta indebida. Sería también una especie de freno, o debería funcionar como una especie de freno a determinadas conductas. Y está esto que se llama la ejemplaridad, es decir, que si uno viese una aplicación, digamos, reiterada o costumbre de estos delitos, tal vez cumplía su cometido. En otros países pasa, aquellos que son medio futboleros podrán constatar que en España, por no irme más lejos, un montón de artistas, jugadores de fútbol, han sido afectados por la ley penal tributaria, algunos han logrado evadir la pena de prisión porque muchas veces estas leyes penales permiten que se extingan por el pago de la deuda. Entonces, varios actores, digamos, varios imputados, para decirlo correctamente, han podido burlar, esquivar, pero legalmente, no con nada malo, las evasiones y pagar la deuda y con eso no llegar a una pena privativa de la libertad. El caso de nuestros ídolos futbolísticos es conocido, el antiguo caso ya del difunto Maradona, cuya acciones penales se extinguen por la muerte del autor, así que bueno, ya se acabó el problema. Pero también le pasó a Messi, le pasó a Mascherano, le pasó a artistas como Shakira, en fin, de los que me acuerdo ahora. Hay varios, jugadores de fútbol muchos, a través de las famosas maniobras de los paraísos fiscales que tanto están de moda. Entonces, bueno, parece que falta una vueltita de tuerca a la aplicación efectiva de la ley, pero reiteramos, ha habido casos de abogados, contadores, personas que finalmente han pasado un mal momento, más allá del resultado, si fueron presos sí o no, a nadie le gusta estar imputado de un delito penal, y entonces es todo una situación que, bueno, si trasciende, obviamente que tiene una condena social. Y el último que andaba por ahí, que había tenido una resonancia mediática del señor, el que vende carne ahí, que no me acuerdo el apellido ahora, es Samit, el señor Samit, que hacía evasión tributaria en el rubro de las carnes, condenado, un delito, y obviamente que, bueno, después vieron que
muchas veces las penas efectivas se cumplen parcialmente, en fin, todas estas cuestiones que a veces aparecen en la televisión que realmente ocurren dentro del derecho penal. Pero bueno, dicho estas aclaraciones, básicamente lo que esta ley protege, lo que se llama el bien jurídico tutelado, es el llamado heredario, la hacienda pública, los ingresos del Estado. Eso es lo que la ley intenta tutelar. En los primeros dos títulos son muy similares, algunas diferencias, pero en el primero de ellos habla, como les adelanté, de delitos tributarios. Lo primero que les debo decir es que se aplica para delitos tributarios por impuestos nacionales y por impuestos provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por esto le quiero decir que no hay una ley tributaria específica para los delitos tributarios municipales. Esto, en la actual ley vigente, no están alcanzados por la ley penal tributaria. Profe, Sí. Disculpe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué es esta ley que es la del 2017? Sí, O... la 2730 del 2017. Es una ley, tened cuidado porque es una ley ómnibus. Sí, por justo la estoy buscando y en Infolet figura 29 de diciembre de 2017. ¿Está bien? En el 2017, lo que no me acuerdo si es el título correcto. Sí, sí, es esa. Porque dice modificación de la ley. Título 9, artículo 279. Dentro de la ley tenés que buscar el artículo 279, ahí empieza la ley penal tributaria. Porque era una ley ómnibus con muchas reformas, te vas a encontrar que es larguísima, eterna. Esta ley penal empieza en el artículo 279 y tiene 20 y pico de artículos, esta no es muy larga. Te digo porque son 6 hojas, porque ahí puse, y me puso a partir del artículo 279. Claro. El primer título de delito tributario. Exactamente. Perfecto, listo. Yo para allá tener una ¿Viste cómo estudiamos? Mirá cómo estudiamos los abogados, mirá todas las leyes que tenemos que aprender. Sí, tenemos que estudiar. Bueno. Gracias, profe. Nada. La cuestión que les decía entonces es que las conductas excluyen los delitos tributarios municipales en esta ley. En una anterior estaban, ahora no. Así que ahora no. No quiero aburrirlo con cosas jurídicas, digo, esto no implica que a lo mejor uno podría caer dentro de otro delito en el ámbito del derecho penal común, del Código Penal común, pero lo que a nosotros nos interesa son los tributarios y seguridad social de la 27430. Y aquí la primera figura de los delitos tributarios es la llamada evasión. Acá tienen una explicación o una aplicación terminológica que por ahí en los libros aparece con diferentes caracterizaciones. Digo el término evasión. Pero en nuestro régimen legal, la figura de evasión incluye una conducta dolosa, una conducta de engañar al otro, en este caso de engañar al fisco, ¿verdad? No, a la FIP, ARBA o organismos provinciales. Entonces, la evasión, en la primera figura, está dividida en dos artículos, lo que se llama evasión simple y evasión agravada. Vamos a ver algunas caracterizaciones. ¿Por qué se llama una agravada? Porque tiene una pena de prisión más alta. Ustedes saben, si es 1 a 3 años la evasión simple, 2 a no sé cuánto la evasión agravada, pero eso no es lo que a mí me interese. 2 a 6 años la simple, 3 años y 6 meses a 9 la agravada. Pero estas son cuestiones numéricas, vieron que no me hacen al fondo de la cuestión. Sí, lo que me interesa es que ustedes sepan cuál es la conducta, en definitiva. Y la conducta requiere de
declaraciones engañosas, la leo de correo, después les explico, declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, ya sea por acción o omisión. Declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardito engaño. Ardito engaño, creo que se entiende, ¿verdad? Una maniobra con la finalidad de engañar al otro. Fíjense en algo que a ustedes se le podría enseguida representar. Después reitero, la aplicación por ahí es más complicada. Declaración engañosa. ¿No les suena a una declaración jurada, por ejemplo? ¿Qué es la declaración jurada, verdad? Es el instrumento mediante el cual el contribuyente cuantifica sus obligaciones, ejerce la autodeclaración o declaración por parte del propio contribuyente que tantas veces mencionamos, es el principio general, ¿verdad? Cuantifica su deuda. Ahí nomás, chicos, ustedes ya tienen un acercamiento. Válgame Dios que no voy a acusar a ninguno de ustedes de que se le ocurriera entrar en la ley penal tributaria. Descarto que no van a tener problemas, pero me tengo que explicarle para que ustedes no corran riesgo involuntario, ¿verdad? Pero una declaración engañosa podría ser, como una primera aproximación, una declaración jurada. Pero chicos, volvemos al caso práctico de ustedes el día de mañana, cuando ejerzan. ¿Alcanza con que la declaración jurada no sea inexacta? No, tiene que ser engañosa. Y tiene que tener siempre ardid, engaño. Ya van a ver ustedes que podemos estar alcanzados por la ley. Pero se entiende el concepto, no es el caso de que ustedes, el contribuyente les suministró toda la documentación, ustedes declararon en base a lo que le dio el contribuyente, y ustedes no tuvieron ninguna finalidad de engaño. Pongamos un ejemplo sencillo para entendernos. Son ejemplos medio exagerados porque después la jurisprudencia es complicada en estos temas. Digo, a ver si se aplica o no prácticamente, pero si a ustedes su cliente les ocultó, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, vendía en negro, les ocultó a ustedes la factura y todo eso, ¿qué saben ustedes? Ustedes presentaron la declaración jurada, pero lo hicieron en base a lo que le dio su cliente, ¿verdad? Entonces, ustedes no pueden quedar atrapados por esta previsión. ¿Y por qué, chicos? Porque prevé específicamente la ley, su artículo 15, si no me acuerdo, y ratifica un poco este criterio. Fíjense lo que dice el 15. El que a sabiendas, chicos, no involuntariamente, sabiéndolo, dictaminare, informare, diere fe, autorizare o certificare actos jurídicos, balances, estados contables, eso está hecho para ustedes, chicos, o documentación para facilitar la comisión de los delitos previstos en esta ley, será pasible, además de las penas correspondientes por su participación criminal en el hecho, esto se llama ser partícipe de un delito, de la pena de inhabilitación especial por el doble tiempo de la condena. Fíjense, aquel que a sabiendas dictaminar, informar y diera fe, autorizar, certificar actos jurídicos, balances y estados contables. ¿A dónde apunta, chicos? Apunta a abogados y a contadores, escribanos, ¿se entiende? Pero siempre a sabiendas. Siempre a sabiendas. Ya les digo, el ejemplo es, si ustedes quieren, extremo, porque después en la práctica no es tan sencillo, digo, pero ustedes me dan pero yo sé que mis clientes venden negro. Bueno, entramos acá, digo, lo que quiero decirles es que cuando ustedes certifican un balance, un estado contable, y a sabiendas saben que hay una maniobra engañosa, pueden quedar atrapados con una pena privativa de la libertad conforme el artículo 15 de la ley penal tributaria.
que después prevé en el mismo artículo ya cuando hay una asociación de 2 o más personas, o cuando hay una organización, lo que se llama asociación ilícita, es decir, cuando se arma una especie de banda dedicada a reiteradamente cometer este tipo de ilícitos. Por eso, chicos, le damos algún tiempo a esto, porque sea su ejercicio profesional y no vaya a ser que, reitero, dudo, aseguro que ustedes no van a entrar en esto. Pero deben saber, miren, porque la tentación por ahí ocurre, deben saber, digo, los riesgos que corren. Después, como decimos siempre, no hacemos acá juicios morales, acá simplemente son cuestiones jurídicas, juicios morales no, de por qué uno actúa o no actúa de tal manera, no es el ámbito de nuestra incumbencia, ¿verdad? Entonces, tampoco critico ni nada esas cuestiones. Pero, ¿se dan cuenta, chicos? Se está apuntando ahí. Entonces, volvamos al artículo primero, evasión simple, que es el artículo primero, declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas. Sigo con ejemplos básicos para ustedes que sabían impuestos, pero oculto compras. Pero bueno, siempre tiene que estar el doble ardid, por eso hay pocos imputados finalmente por este delito, porque es bastante fácil escaparse del dolo a veces. Ocultaciones maliciosas, ahí ocultan, qué sé yo, compras. Bueno. O cualquier otro delito engaño. O sea que es amplio, ¿verdad? Es amplio. Yo por eso les digo, la jurisprudencia acá es bastante variada, esto es bastante común en materia penal y hay de todos los tipos en cuanto a las declaraciones juradas. El primer ejemplo que le dije yo, hay fallos que manifiestan que una declaración jurada presentada en cero, por ejemplo, sin ingresos, es un ardid que entra dentro de esta figura. Y hay otros que dicen que no, porque el fisco tiene las facultades que ustedes conocen de verificar y fiscalizar, por lo tanto no era un ardid que llevara engaño al fisco. Pero bueno, son diferentes posturas, pero no vayan a creer que no se presentó esto de qué pasa si presenté una declaración jurada en cero. Yo les digo cero, pero es lo mismo, cualquier concepto, engañosa, digamos. Esto se ha planteado y ha habido casos que han llegado a la justicia. Pero chicos, además de estas maniobras que les acabo de describir, tienen que también tener otra condición para que haya ley penal tributaria. Aparte de esta conducta, con ardid y con engaño, declaración engañosa, omisión maliciosa, el monto evadido debe superar un determinado monto. O sea que no es para aplicar por cualquier monto, por chaucha y palito, si se me permite el término. 1.500.000 pesos por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se trate de un tributo instantáneo de un periodo fiscal inferior a un año, como sería el caso del IVA. Pero bueno, ¿qué les quiero decir con esto? En esta existen dos elementos para que caiga dentro de la ley penal tributaria. La conducta, ardidosa, engañosa, declaraciones engañosas, omisiones maliciosas, pero además, al mismo tiempo, la suma evadida debe superar un determinado tope de evasión, 1.500.000 pesos. Esto técnicamente, cuando hay así un monto establecido y que se repite en otras figuras de la ley, se llama una pauta objetiva de punibilidad. Acá se lo voy a escribir porque es medio complicado. Una pauta objetiva de punibilidad.
qué estoy haciendo referencia con este nombre medio extraño? Bueno, estoy haciendo referencia a la existencia de un monto para que quede configurado el tipo penal, es decir, para que me puedan acusar del delito. Ustedes me dirán, ¿y qué pasa si no llega al 1.500.000? Y, chicos, la aplicación de la ley penal también lo prevé la normativa, no es independiente de las sanciones administrativas. Es decir, si están menos de 1.500.000, bueno, no aplico ley penal. ¿Por qué? Porque no llega al monto. Si fue un dolo, aplicaré lo que nosotros vimos con el nombre de defraudación. Una multa, pero una multa de la 11.683, no ley penal tributaria. Ahora, si supera el 1.500.000, entra en la ley penal tributaria, queda comprendido por el tipo penal. De cualquier manera, les adelanto, eso no significa que si me atrapa el tipo penal no me pueden aplicar la multa. También me la pueden aplicar la multa. Pero eso es un tema más jurídico que no importa. Pero queda claro, chicos, para que se configure el tipo. Primero la maniobra, luego el monto. Tengo que tener los dos. Tengo que tener los dos. Si no, no tengo delito. Tendré una sanción de multa. Esta figura de evasión, además, prevé algo que es importante para el tema del convenio multilateral de ingresos brutos. En realidad está apuntado a eso. Porque, ¿qué pasa, chicos? Como ustedes recuerdan, el convenio multilateral es una forma de distribución de base imponible de ingresos brutos entre las diferentes jurisdicciones, las provincias, entre las 24 provincias. Entonces, la ley aclara que en el caso de los tributos locales, los provinciales, la condición objetiva de punibilidad, el 1.500.000, se considerará por cada jurisdicción en que se hubiese cometido la evasión. ¿Qué es lo que quiere decir, chicos? Que un contribuyente de convenio multilateral que ha evadido 2 millones de pesos, pero a lo mejor lo evadió en 3 provincias, en 3 jurisdicciones, no se pueden sumar las 3 jurisdicciones, la evasión de las 3 provincias, para superar el monto del 1.500.000. Tiene que ser 1.500.000 por cada provincia. Eso está escrito en el artículo primero, último párrafo, por el convenio multilateral de ingresos brutos. Está nada más que para eso. Esta es la figura de evasión simple, la más sencilla de todas. Luego tenemos la evasión agravada. Es más grave que la simple. Ahí tengo 2 características. Una de ellas es, esperen que tengo a alguien acá. Una es que se agrava, ¿se acuerdan que les dije? Se agrava porque la pena es más alta. La evasión agravada requiere de las mismas conductas que les señalé en la evasión simple. Pero les había dicho que tenía que valer 1.500.000 para que fuera ley penal tributaria. Para que sea evasión agravada, debe superar los 15 millones de pesos. Los 15 millones de pesos. Entonces, chicos, puedo armar 3 bandas. Ante una misma conducta engañosa o maliciosa, démoslas por hecho, si está por debajo del 1.500.000, la ley penal tributaria no va. Irá multa, sanción 11.683. Si está entre 1.500.000 y los 15 millones, va la evasión simple. Y si supera los 15 millones, va la evasión agravada. Entonces, la evasión agravada, la primera causal de agravamiento
es el monto. Es el monto. Con esta idea, chicos, que siempre ustedes retengan el concepto, ¿no? Sirve por ahí, 1.500.000, 15, por ahí son fáciles de recordar. Pero lo importante es el concepto. Se agrava por el monto, la conducta es la misma. No son las mismas que van a dar lugar a la evasión simple. Una vez que ya tenemos esa causal, es la primera de agravación o de agravamiento de la pena, después aparecen 3 supuestos especiales, en los cuales también se agrava la pena. La primera de ellas es cuando hubiese intervenido una persona interpuesta, una persona humana, una persona jurídica, cualquier ente, puede ser, por ejemplo, no sé, cualquier tipo de sociedad que hubiesen estructurado, incluso patrimonio de afectación, como el fideicomiso, digo, cuando se ha generado una figura que en realidad no existe, es una figura de fantasía para ocultar el verdadero ilícito. Esto por ahí lo leen en la doctrina, como que es el hombre de paja, el testaferro bendito, que se menciona tantas veces, ¿vieron? 2 por 3 leemos por ahí, que se llama Juancito, testaferro de Pedrito. Bueno. Hay formas más sutiles, un poco más vulgares de hacer este tipo de maniobras, que incluyen, y se lo digo porque tiene actualidad, cuando hay todo este tipo de operaciones medias oscuras con jurisdicciones no cooperantes, como se llaman ahora, estos llamados paraísos fiscales. Entonces, primero se agrava por el monto, lisa y llanamente. Luego ya tengo que ver algunas conductas. Estas además que agravan tienen su propia pauta objetiva de punibilidad, es decir, que también tiene que superar un determinado monto, pero estoy aburrido de decirles montos. Sí me interesa que ustedes digan, bueno, ¿cómo se agrava? Por el monto. Aparte, en el caso de haber un testaferro. Queda clara la figura, ¿no? Digo, yo soy el contribuyente, para hacerla sencillo, y hago que figurara otro el contribuyente, por ejemplo. O pongo mis bienes a nombre de otro, ¿no? Para hacerlo fácil. O, la más obvia, que está de moda, reitero, esto de triangular la plata y llevarla a un paraíso fiscal. Aclaro, que ustedes tengan, bueno, ustedes por ahí la tienen también, pero que alguien tenga plata en un paraíso fiscal no es un ilícito per se. Yo puedo sacar la plata legalmente y llevarla a donde se me ocurre. Ahí no hay ningún delito, chicos. El delito está cuando la saco de manera simulada. Digo, porque si no la gente se cree que cualquiera que tenga plata en un paraíso fiscal es un ladrón. No, no es así. Ustedes pueden sacar la plata y ponerla en un paraíso fiscal como la pueden poner en Estados Unidos, en Suiza o en Francia. Por eso, mientras la plata esté declarada de dónde la saqué. Claro, entonces, pero viste que si no se utiliza siempre el tema que, viste, paraíso fiscal y parece, bueno, convengamos que siempre generalmente se usa para eso, pero bueno, son lugares donde la tributación es nula o hay muy baja tributación. Eso es cierto, por eso la gente los usa. Pero bueno, hecha esta aclaración, chicos, esa es la figura clásica del testaferro, cuando hay una persona interpuesta que se la hace figurar como dueño, como titular de bienes o como que realizó operaciones y no existe. En realidad el dueño es otro, o bien estas triangulaciones de dinero medias raras con las jurisdicciones no cooperantes. Pero cualquier si crean un fideicomiso es lo mismo. Pero no porque es obvio que no está mal, chicos, se puede crear un fideicomiso y no significa que es un delito tributario atrás, por Dios. Digo, muchas veces se crean para sí evadir impuestos y están haciendo una maniobra. Siempre tiene que estar la maniobra engañosa. ¿Se entiende? Porque si no, para creer ustedes, estamos llenos de evasores. Sí. Perdón, Carlos. ¿Un testaferro o cómo dijiste el otro? No, bueno, hablé del fideicomiso, hablé de las jurisdicciones no cooperantes.
dijiste, puede ser un testaferro o... Y Patrimonio de no, afectación, dije, no me acuerdo, ¿qué te suena? No sé qué es. no sé, no. Se me El fue de la cabeza. fideicomiso, las cooperantes, personas jurídicas, humanas, sociedades, Sí, eso sí lo cualquier uso. cosa que monta ahí en el medio. Está escrito en la ley, igual no te das problema, pero No, sí, lo veo no. escrito en la ley, pero cuando vos dijiste entidad interpuesta a eso, que puede ser un testaferro en entidad interpuesta. Sí, sí. Ujú. Eso, pero por ¿Qué eso, ley procede cuando el monto es menor de 1.500.000? Me dice Juan Bautista. Juan Bautista, cuando es menor de 1.500.000, descartar la ley penal, porque ahí tenés que tener 1.500.000. Por lo tanto, 1.500.000, menos de 1.500.000, ley 11.683, multa, pero no prisión. ¿Eh? Menos de 1.500.000, olvídate que la ley penal no va. Podés haber hecho la conducta más espantosa del mundo y no entrás porque no evadiste 1.500.000. Decimos el abogado, dura lex es lex, así la ley. Ahora, también se agrava cuando, por ejemplo, se utilizan las famosas facturas truchas. Las facturas truchas, ¿se acuerdan ustedes? Ya lo hemos visto, lo han visto en otras materias, ¿verdad? Teórica. En forma técnica debo decir facturas apócrifas. ¿Eh? Bueno, facturas que pueden ser falsas ideológica o materialmente, es decir, una factura apócrifa puede ser que aparezca emitido a nombre de alguien que no existe, es decir, una figura jurídica que no existe, famoso tema de las usinas de facturas. Fíjense ahí cuál es la maniobra engañosa, chicos. Hay gente que se dedica a suministrar facturas con quit inexistentes de otras personas a nombre de entidades que no existen como tal. Se hace muchas veces, se roban las quit, se utilizan quit de personas fallecidas. Está todo inventado. Entonces, es una forma a veces de burlar los controles, ¿verdad? Pero fíjense que ahí, bueno, la maniobra está. El tema es que también tengo que ver qué monto es, ¿no? Porque si no supera el monto, no es ley penal tributaria. Digo, no es ley penal tributaria desde la figura agravada que estamos viendo, que es la del artículo 2. Entonces tengo agravamiento por el monto, agravamiento por la presencia de un hombre de paja falso, y hasta ahora la utilización de facturas apócrifas. Acá le vuelvo a decir, los verbos acá son importantes, hay que utilizar esa factura apócrifa, es decir, las facturas apócrifas tuvieron que ser el medio, la forma en la cual yo evadí. Y una figura que es bastante... está bastante repetida, no repetida, pero que por ahí requiere algunas precisiones. También se agravia, es el último, el cuarto supuesto de agravamiento, cuando el obligado, el contribuyente, utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, liberaciones, reducciones o cualquier otro beneficio. También hay un monto acá establecido, en este caso es de 2 millones. Tengan en cuenta el tiempo verbal, utilizar un beneficio fiscal. Utilizar un beneficio fiscal. Obviamente que ese beneficio fiscal tiene que ser ¿cómo? Fraudulento, engañoso. ¿Por qué les digo que lo utilizare? Porque tiene una figura complementaria esto agravado, esta forma de agravar la ley penal, que es la prevista en el artículo, espero que ya se los preciso, para no la pavada. Esperen que lo perdí el artículo.
del beneficio fiscal. Obtención fraudulenta de beneficio fiscal, el artículo 8. 8, sí. Fíjense que el 8, chicos, ¿cuál es la diferencia? El 8 es la obtención fraudulenta. Por eso yo lo coloco con esto de los verbos. O sea, el 8 es la obtención, es decir, yo obtengo un beneficio fraudulentamente. Engaño al fisco porque no tengo las condiciones y lo engaño. En la figura que estábamos viendo de agravamiento, de elevación, utilizo, es decir que lo tengo y lo utilizo. ¿Cómo lo utilizo? No pagando los impuestos o disminuyendo mi obligación fiscal. Si bien les parece una sutileza, a lo mejor para ustedes no es lo mismo, porque yo lo puedo obtener y no usarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, recapitulamos conceptualmente, chicos. La figura de evasión agravada es la misma conducta que la evasión simple, se agrava por el monto, se agrava por la presencia de interpósita persona, se agrava por la utilización de facturas apócrifas y se agrava por la utilización de un beneficio fiscal. Luego, con esto de los beneficios fiscales, esta figura se complementa con las disposiciones del artículo 3, que aquí es una sanción gravosa, con su propia pauta objetiva de punibilidad, pero es un delito como independiente, cuya diferencia fundamental con lo que veníamos diciendo, esto de la utilización o obtención de beneficios fiscales, es que en la figura del artículo 3 se agrega como delito la obtención, la percepción de subsidios. Fíjense cuál es la diferencia, chicos. En el subsidio, yo aquí estoy recibiendo un dinero por parte del Estado. ¿Se entiende? Al revés de un beneficio que me puede dar, porque lo que más manejamos nosotros de beneficio fiscal es la exención, chicos, que me dispensa, ¿se acuerdan la hipótesis neutralizante del pago? Perfeccioné el hecho imponible, pero no pago total o parcialmente porque estoy exento. Bueno, eso es una cosa, y la ley penal también prevé que yo pueda percibir indebidamente un subsidio. Esta figura complementa lo que estábamos viendo, la del artículo 3, pero la diferencia fundamental es lo de los subsidios. Para terminar con lo que es el concepto general, el título primero de delitos tributarios, me queda la figura del artículo 4, que es ya no la pena dirigida al contribuyente, sino la pena dirigida a nuestros queridos agentes de recaudación, retención o percepción. La figura se llama apropiación indebida de tributos. El nombre me ayuda, chicos. Apropiación indebida. Debí actuar, debí haber retenido o percibido. Si yo no actué, no caigo en el tipo penal. Nuevamente me voy a la 11.683. Y como también tiene una pauta objetiva de punibilidad, que en este caso se duplican. ¿Por qué? La conducta, ¿cuál es, chicos? El agente de retención o percepción que retiene, percibe y no ingresa al fisco. Pero fíjense la primera pauta. Dentro de 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso, es decir, la primera pauta hace que yo puedo haber retenido o percibido y no ingresado, pero no entro en la ley penal tributaria si lo ingreso voluntariamente hasta 30 días después de vencido el plazo.
A lo sumo tendré defraudación de la ley 11.683, ¿verdad? Pero no ley penal tributaria. Pongo el ejemplo al revés, para caer en el tipo penal, tengo que, en todo caso, ingresarlo después de los 30 días al vencimiento del plazo, o no ingresarlo nunca, que nunca lo has ingresado. Pero acuérdense la conducta, chicos, retener, apropiación indebida porque se los apropió en un primer momento conforme a la ley, pero después se los quedó, no se los dio al fisco. Esa es la figura. La primera pauta objetiva es la demora, y como en los demás casos, chicos, también tiene una pauta de pesos. 30 días y debe superar por mes los 100.000 pesos. Reitero, no me importan los montos, pero para que ustedes lo tengan presente conceptualmente. Concretamente, la actuación, porque actuó, de un agente de retención y percepción que retiene, percibe y no ingresa, está previsto por la ley penal tributaria, pero sometido además a dos condiciones, a dos pautas objetivas de punibilidad. La primera es que la demora sea de una cierta magnitud. En la ley, 30 días posteriores al vencimiento del plazo. Pero además, conjuntamente con esa demora de más de 30 días, tienen que darse las dos concomitantemente al mismo tiempo. Además de eso, debe superar la suma de 100.000 pesos por mes. Esta es una de las figuras más utilizadas también por fiscos, ¿verdad? Esto por ahí es más común encontrar un delito, porque acá vieron como que estas pautas objetivas a lo mejor son más fáciles de mostrar, ¿verdad? Me quedé con la plata, bueno, no la ingresé, qué sé yo. Las defensas por ahí son más débiles, pero bueno, siempre hay, ¿verdad? Por eso estamos los abogados. Entonces, chicos, hasta aquí es más o menos lo que ustedes han visto y conocen ya en terminología, es decir, alguien que, como siempre les digo, la mayoría seguramente cumple, pero digo, hay incumplimientos. Acá tengo incumplimientos que requieren de maniobras ardidosas, engañosas, pero además requieren que sean de una determinada entidad de dinero, en el caso de los contribuyentes y en el caso de los agentes de recaudación, una suma de dinero, que fíjense que por ahí no es tanto, son 100.000 pesos, que la suma es bajita, pero tiene dos pautas de punibilidad que deben darse conjuntamente. Por eso, vieron, no es una ley que tenga, como decimos cariñosamente, que se aplique para el chiquitaje, es decir, los pequeños contribuyentes. Esto tiene otra intención. Bueno. Este título primero, que son los llamados delitos tributarios. Luego la ley prevé un segundo título, segunda parte de la ley, que son los delitos a la seguridad social, a los recursos de la seguridad social. Aquí no hay grandes diferencias con lo que les acabo de decir. Algunas cuestiones tienen que ver, por ejemplo, que en recursos de la seguridad social no se agrava por las facturas apócrifas. Las facturas apócrifas, la utilización de facturas apócrifas es típica de los delitos tributarios, no de los recursos de la seguridad social, ¿verdad? Esa es una diferencia. Hay diferencias de monto, pero que ya les digo que a mí mucho no me interesan. Pero las conductas son iguales, es decir, hay una evasión simple con un monto, conductas, declaraciones engañosas, maliciosas, referido a los recursos de seguridad social, una conducta agravada, que son las mismas causales que vimos antes, excepto la de facturas apócrifas, que aquí no está,
y luego también figura tipificada de los agentes de recaudación en materia de seguridad social. O sea que no hay grandes diferencias en el título segundo, simplemente algunas particularidades como las que acabo de mencionar. Pero luego existe un tercer título, una tercera parte de la ley, que ya les habla de delitos comunes a ambos títulos anteriores. ¿Qué quiere decir? Es obvio, ¿no? Son delitos que se aplican tanto a los incumplimientos tributarios como a los incumplimientos a la seguridad social. ¿No? Se aplican a los dos, ya no tengo diferencias acá. El artículo 8 era el primero que se había comentado. La obtención fraudulenta de beneficios fiscales. Lo obtuve fraudulentamente. Utilizar va por otro lado. Acá tengo obtener la exención de manera fraudulenta. El artículo 9, la insolvencia fiscal fraudulenta. Este es el caso típico, chicos, de aquel que provoca de alguna manera, pero siempre tiene que haber una intención, un dolor, la insolvencia, y que el hecho de generar esa insolvencia impide el pago o el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ojo que todos estos requisitos son deben darse al mismo tiempo. La insolvencia, que incluso puede ser la insolvencia propia o ajena. La insolvencia fiscal fraudulenta, aparte de la maniobra, requiere que impida el pago de la deuda con el fisco. Por eso no se confundan, porque, digo, para que haya ley penal, qué sé yo, eventualmente yo puedo haberme insolventado, pero finalmente pagué la deuda. Entonces, si pagué la deuda, no hay aquí tipo penal. Por eso en materia penal vieron esto de los tiempos verbales y todas estas cuestiones importantes. Vuelvo, chicos, no se confundan que debe ser, pero que nadie puede vender sus bienes. No, tiene que haber dolo. Si yo fui vendiendo mis bienes porque me va mal en los negocios, no tiene nada que ver con esta figura. Acá tengo ardito, engaño. Por eso la ley prevé que, además, esta insolvencia se genere después que se ha iniciado un procedimiento por parte de la autoridad de aplicación. Es decir, está todo concatenado. Para que haya insolvencia fiscal fraudulenta, el fisco me debió iniciar un procedimiento para determinarme la deuda, un procedimiento para fiscalizarme o determinarme la deuda, una inspección, si ustedes quieren. Me inicia la inspección. Cuando me inicia la inspección, yo, ¿qué pasa? Me estoy dando cuenta que me van a descubrir. Entonces, ¿qué hago? Escondo mis bienes, hago una insolvencia fiscal fraudulenta. Y una vez que, acuérdense, hice que vendí, pero no los vendí, porque necesitaba la plata nada más. Los vendí de manera fraudulenta. Y haberlo vendido así, encima, hace que el fisco, cuando quiera cobrar la deuda, no hay más plata. ¿Por qué? Porque no tengo más bienes. De gente que fue desprendiéndose de sus bienes, pero en forma fraudulenta. Si no, no tengo figura. Si yo vendí porque necesito la plata, me fue mal en los negocios, eso no tiene nada que ver con esto. Por eso vieron ustedes que le pongo tanto énfasis en la conducta engañosa, maliciosa, ¿verdad? Muy bien. Luego me aparece el artículo 10,
simulación dolosa de cancelación de obligaciones fiscales. Acá hay diferentes pautas objetivas, siempre están los montos. Por ahí cambia si son delitos tributarios, la seguridad social. Pero, sin importar eso, ahora no sé si es tan común, por un lado, el tema de los pagos apócrifos. Ya acá en vez de factura apócrifa son pagos apócrifos. En una época era muy común que aparecieran boletas de pago, ¿vieron, chicos? Bueno, adulteradas, que no eran originales. Hoy, con el código de barras y todas estas cuestiones de seguridad, es bastante más difícil que aparezca por ahí. Pero, una hipótesis que ustedes van a entenderme, en cierta manera, esta figura de simulación dolosa de cancelación de obligaciones podría también ser utilizada si a lo mejor utilizo retenciones o percepciones apócrifas para disminuir la obligación fiscal. Vieron que son pagos a cuenta, chicos. Para que tengan otro ejemplo, que no es solamente el comprobante trucho, sino que, bueno, puedo estar simulando retenciones o percepciones. Y alguna cosa más fina puede ser utilizar retenciones y percepciones de una jurisdicción en otra. Pero acuérdense, chicos, siempre tiene que haber un dolo. Tiene que haber una intención de defraudar. Otra interesante que también lo incluye a ustedes, en todo caso yo se lo digo cariñosamente, no que ustedes lo hagan, digo la profesión que tenemos, pero es la alteración dolosa de registros, otra figura. Ven, chicos, siempre la palabrita, ardite, engaño, dolo, intención. Altero dolosamente los registros. Esto es interesante porque después se abren dos figuras que tienen aplicación. Lo más fácil es imaginarse, alteré los registros no registrando todas las facturas, si ustedes quieren, por ejemplo más sencillo. O sea, en el libro IVA, por ejemplo. Ni que hablar de, bueno, sobre raspado, de mena, bueno, tiene que haber dolo. Pero miren qué interesante lo que después se abren dos figuras. También está, perdón, el que ocultar o sustrajera, o sea que esto también, chicos, la simulación dolosa de registro, esto de ocultar, sustrajera, esto de ocultar y sobre todo tiene alguna aplicación, ¿saben qué? Cuando hay contribuyentes con doble juego de contabilidad, por ejemplo. Tiene una registración que es la que exhibe, pero tiene otra registración paralela. Y esto es interesante, por eso, porque se abre después en dos figuras. Cuando se adulteren los registros o soportes documentales o informáticos del fisco. Los famosos aplicativos que ustedes conocen, los que ya ejercen alguna tarea relacionada con su profesión, con lo que va a ser su profesión, ¿verdad? Los famosos aplicativos, con los que utilizan para presentar la declaración jurada y demás menesteres. Bueno, acá está hablando de una especie de hacker, los adultera. Pero también, por eso abren dos figuras, cuando se adulteran los sistemas informáticos o equipos electrónicos suministrados, autorizados u homologados por el fisco provincial, nacional o de la ciudad autónoma. Este es el famoso tema de los controladores fiscales, por ejemplo. Entonces, adulteración dolosa de registro, y ahí estamos, la tenemos cercana, tenemos ejemplos como para imaginarnos. Adultero el libro IVA compra, ahora vieron que el IVA compra ya se está haciendo también electrónico, pero bueno, no todos todavía están ahí con eso. También
me pueden atrapar si dolosamente yo me hackeo el aplicativo de la AFIP, ¿verdad? También. Pasó hace poco tiempo, ¿se acuerdan que comentamos? No si comenté con ustedes, pero pasó hace poco que hay facturas electrónicas apócrifas, ¿verdad? Bueno, no es que mintieron en el contenido, sino que se adulteraron las facturas, ¿verdad? Bueno, ahí están violando un aplicativo de la AFIP. Pero también está previsto en el segundo inciso, cuando yo adultero, siempre, insisto, dolosamente, los equipos que han sido autorizados, homologados, o entregados por la AFIP. Es decir, lo que tengo yo en mi comercio, típico ejemplo de estas cuestiones, adulteración de el controlador fiscal, bastante común, por cierto. Entonces, fíjense, chicos, hay una utilización y esto pasa. Después no sé si hay sanción, si se descubre, si va a la ley penal, si es necesario que vayan presos, no lo sé. Lo que digo es que es bastante usual por ahí, conocen que hay software que adulteran los controladores fiscales, ¿verdad? Que obviamente, disimulan la cuantía de las reales obligaciones del contribuyente, ¿verdad? O sea, pasa todo por el controlador fiscal en lo que es la operatoria común, vamos todos, está todo el controlador, nos dan todo el controlador, pero resulta que en la cinta testigo lo que va quedando son algunas operaciones, una sí, otra no, por poner ejemplos sencillos. Esto pasa, esto pasa y hay una industria dedicada a esto. Ya no es, vieron, no hago la factura o abro el otro puesto de ventas y tengo varios, o agarro otro, tengo un controlador fiscal y otra que factura y no es controlador. Bueno, eso también se ve. Pero acá estamos hablando de adulteración dolosa de registros, requiere esa conducta, ¿verdad? O bien que hackee un aplicativo de la AFIP o de ARBA, o bien que me dio el equipo, estoy usando un equipo autorizado, un controlador fiscal autorizado por la AFIP, pero lo he en alguna manera adulterado, ¿verdad? Al meterle un sistema paralelo que me va registrando algunas facturas sí y otras no. Como ustedes verán, chicos, entonces no hablamos de cosas alejadas a lo que es su próximo métier, y lejos estamos de querer no sé, prevenir nada, digo, está bien, la ley deberá cumplir su prevención y una forma es difundiéndola. Pero fíjense que ustedes van a estar, por su propia profesión, en relaciones, situaciones conflictivas. Esto no es para asustarse porque uno no va a caer en estas cuestiones conductas, pero bueno, tenganlo presente. No vaya a ser que crean que a lo mejor se lleven una sorpresa. Digo. El cliente puede ser muy exigente y podemos satisfacerlo en muchas cosas, pero no en cometer delitos, ¿verdad? Digo, desde lo legal. Bueno, vuelvo a decir, conductas morales, cada uno tendrá la suya. Bueno, no mucho más de esto, simplemente mencionarles el artículo 13, porque aquí hay la ley soluciona un tema que traía mucha discusión, el tema de cuando el delito se hace en nombre de una persona jurídica. Imagínense, una sociedad anónima no puede ir presa. ¿Está claro? Entonces, bueno, estaban alcanzados los responsables, los directores, ¿verdad? Entonces, lo prevé el artículo 13. Cuando alguno de los hechos previstos de la ley hubiese sido ejecutado en nombre con la ayuda de un beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho, o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho,
las normas le atribuyen la condición de obligado. Y fíjense, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, ojo los síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, administradores, mandatarios, representantes, autorizados, que hubiesen intervenido en el hecho punible, pero siempre que el acto que hubiera servido de fundamento a la representación, aún aunque el acto que hubiese servido a la representación sea ineficaz, no importa lo eficaz o no el auto, pero es una cosa jurídica. ¿Qué les quiero decir, chicos? Que en este caso, los responsables por deuda ajena, ¿se acuerdan de los que hablábamos? De las formas societarias. Bueno, aquí pueden ser sancionados penalmente. Típico ejemplo, no nos compliquemos la vida, en nombre de la sociedad anónima, es decir, se benefició la sociedad anónima, pero fue el directorio el que llevó las maniobras adelante. Pero como vieron, la ley es amplia, por eso les mencionaba yo lo de los síndicos, consejos de vigilancia, digo, porque a lo mejor la maniobra está en conocimiento de algunos, de otros no, en fin, es todo materia penal. Pero, nuevamente, chicos, no es que si la evasión la cometió una sociedad anónima no hay pena. No. No. Pueden ser sancionados y ser privados de su libertad los integrantes del órgano de administración. Además, la ley prevé unas sanciones accesorias, al mismo tiempo de sancionar a los integrantes del órgano de administración. Conjuntamente se le aplicará a la sociedad algunas sanciones, pero la sociedad, vuelvo a decir, no va a ir presa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la puedo sancionar a una sociedad? Suspendiéndole la personería jurídica para que actúe. Si acaso necesita alguna habilitación para trabajar, también lo puedo suspender. Puedo suspenderle sus actividades hasta un máximo de 5 años. Puedo evitar que participe, o sea, impedir que participe en licitaciones, si es que acaso participa en licitaciones estatales. Si tenía beneficios estatales de cualquier tipo, también los pierde. Y además una cuestión de publicidad, que se publica un edicto comunicando socialmente o públicamente que fue sancionado. Entonces volvemos, porque esta es una figura específica. Los delitos siguen siendo los que vimos antes. Pero ahora, ¿qué pasa? La ley prevé en el artículo 13 que si se hizo en nombre de una sociedad, aquellos que integraban el órgano de administración de la sociedad pueden ser pasibles de una pena privativa de libertad. ¿Ah? Ahora bien, además de eso, la sociedad como tal podrá conjuntamente ser sancionada con pérdida de personería, suspensión de actividades, cancelaciones de matrículas, pérdida de beneficios si los tuviera. ¿Se dan cuenta, chicos? Esto para solucionar el tema, una pregunta que por ahí uno hace en los exámenes finales, que uno dice, bueno, che, ¿una persona jurídica puede estar dentro de la ley penal tributaria? La respuesta correcta es, bueno, en realidad la pena privativa de libertad, sí, la respuesta es sí, la pena privativa de libertad va a alcanzar a los integrantes del órgano de administración, pero eso no implica que la sociedad tenga también sanciones de manera conjunta o alternadamente tiene sanciones. Por eso también uno puede preguntar en un final, digo, ¿qué sanción tiene una persona jurídica en la ley penal tributaria? ¿Se dan cuenta, chicos? Uno puede preguntar eso, pero ustedes dirán que una sociedad va a ir preso. No, bueno, por ahí ustedes se van a hacer lío, porque además una cuestión que fue muy debatida jurídicamente, el tema de las sanciones penales a la sociedad, de verdad, bueno, no importa eso, a ustedes digo. Una vez le pregunté, ¿una sociedad puede ser pasible de pena? Queda claro que la sociedad no hay presa, pero entonces ustedes sí dicen, sí, una sociedad puede ser sancionada, vamos,
obviamente no pena privativa de su libertad, porque podrán aplicarse penas a sus integrantes del órgano de administración, pero sí la sociedad como tal se le puede suspender actividades, cancelar personería, sacarle beneficios o impedirle su participación en licitaciones estatales, si es que así lo hiciera. Bueno, del 15 ya les había hablado un poquito, aquello que nos puede atrapar a nosotros, ¿verdad? Ahí está la asociación ilícita, también prevista en el inciso C, una organización o asociación compuesta por 3 o más personas que habitualmente esté destinada a cometer, colaborar y coadyuvar cualquiera de los ilícitos. Ustedes, por eso les digo, que son cuestiones que uno está acostumbrado, pero bueno, siempre hay que releerlas, por eso no pongo tanto hincapié en cosas que ustedes que no requieran el uso de memoria, ¿verdad? Pero ¿de qué diferencia hay entre un inciso y otro? Una asociación ilícita o cuando se juntan 2 o más personas para cometer un hecho. Y el misterio está que el inciso C habla de habitualmente. El habitualmente es lo que se llama típicamente la asociación ilícita. Hay un animus societatis para un fin ilícito. Pero eso no implica que nosotros una vez, por ejemplo, podemos asociarnos y hacer un ilícito. Pero eso es una cosa, si lo hago una vez o si me dedico habitualmente. Si he armado una banda, como esto que hablan, vieron de las usinas de facturas apócrifas, truchas. Ahí ya hay una estructura, hay gente involucrada en estas cuestiones, ya es un negocio, es una banda organizada con diferentes integrantes. Ahora, si una vez se juntaron 2 más o 3 o 4, van a entrar dentro de la ley tributaria, pero en el artículo 15, inciso B, en vez del C. Muy bien. Finalmente, me queda decirles que en el caso de la evasión simple, en el caso de la evasión agravada, de los delitos de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales y en los casos de evasión simple y evasión agravada de la seguridad social, es decir, en determinados ilícitos, la ley prevé que se pueda extinguir la acción penal por el pago de la deuda. Ojo chicos que es solamente en las figuras que les he mencionado, evasión simple, evasión agravada, tanto de delitos tributarios como de la seguridad social y el aprovechamiento indebido de beneficios. Solamente en esos casos. Por ejemplo, el agente de retención o percepción, la apropiación indebida de tributo del artículo 4 queda fuera de esta disposición. Pero sí, los de evasión simple y agravada, tanto tributarios como de recursos de la seguridad social, permite que la ley se extinga, es decir, que no haya reproche penal, si se cancelan en forma incondicional, se allanan y cancelan en forma incondicional las obligaciones evadidas hasta 30 días después de que se les haga la imputación penal, es decir, hasta 30 días después que la justicia me diga, usted es un imputado por este delito. Estar imputado, chicos, no significa que lo haya cometido ya, tendré mis defensas y todo esto. Pero es lo que pasó en España con algunos ejemplos de los jugadores de fútbol que yo les decía antes. Mascherano, Messi, Cristiano Ronaldo, una larga lista. Chávez, igual. Existe en España una norma un poquito más amplia, pero parecida a esta, pero en nuestro régimen existe. Pero siempre decimos, chicos, que el ilícito, el delito se cometió. Si después no hay reproche social porque son buenos jugadores de fútbol, porque cantan muy bien, o porque lo que quieran. Ahora, el ilícito se cometió. ¿Pero qué ocurre? En el caso de nuestra ley, que es la que estamos viendo específicamente, pero existe este instituto en otros regímenes de otros países, si yo cometí evasión simple o agravada o
aprovechamiento indebido de beneficios. Voy a la justicia, el juez me imputa, me notifica que estoy imputado, es decir, que estoy comprometido con el tema. Mira, usted con todas estas pruebas lo imputamos de este delito, ahora defiéndase, voy a tener mi instancia de defensa. Pero cuando me imputan, voy a tener 30 días para decir, bueno, ya, voy y te pago todo lo que te debo y extinguime la acción penal. Es decir, olvídate del tema de la pena privativa de libertad. Y este beneficio se utilizará en nuestra ley una única vez por cada persona humana o jurídica obligada. No sea reincidente. Una vez puedes extinguir la pena. Si evadiste 10 veces, no. 2 veces, no. Una sola. Bueno, esto es entonces, aunque caiga simpático, no sea políticamente correcto o incorrecto, no me importa mucho. Esto es lo que pasa muchas veces. Entonces, gran jugador que es el señor Messi, pagó como, no sé, 20 y pico de millones de euros al fisco español, ¿verdad? Una típica maniobra de triangulación con sus derechos de imagen. ¿Qué pasó? ¿Messi no cometió el delito? Sí. Pero tuvo la posibilidad de, pagando, igual que lo que todavía no terminó, porque está, ya en España tiene otro procedimiento, pagando logran que se extinga la acción penal. Es decir, que no siga el juicio penal. Pero el delito se cometió. Esto es lo que decimos siempre, porque tiene que ver con las conductas humanas y con la evasión en general, que como ustedes ven trasciende fronteras, que es muy común en el fútbol porque se manejan fortunas, o en los cantantes o actores porque se manejan fortunas, y que sacan ilícitamente el dinero, lo triangulan con los llamados paraísos fiscales, las jurisdicciones no cooperantes, en la terminología del impuesto a las ganancias de nuestro país, y no crean que, digo, para que no caigamos en confusiones, reitero, sin juicio moral, pero no crean que el delito no lo cometieron. Si voy y pagué 20 y pico millones de euros, es porque algo hice. Pero pagando, ¿qué puedo hacer? Extingo la acción penal, no voy preso. Ahí me pregunta Facundo, si no pagaste en 30 días y te privan de libertad, ¿podés pagar después ser liberado? No, che, no, ahí perdiste la chance. A ver, la ley es expresa. Desde que te imputan, tenés los 30 días. Yo, agarrado de la ley, literalmente, la respuesta es no. Pero bueno, hay algún caso, debo serte sincero, en el cual un pago posterior, bueno, la aplicación de un concepto más complicado, sobre todo porque vino un cambio de ley, bueno, se aplicó un principio penal, ley penal más benigna, y hubo algunos casos que conozco, por lo menos, que la jurisprudencia lo dejó. Pero la verdad que desde la ley, para que no te confundas, Facundo, para no entrar en consideraciones extrañas, no, viste, la letra de la ley es extrema. Los que no conocen la ley están bien defendidos, y saben los riesgos que corren. Entonces, la verdad, Facundo, que fíjate que es bastante raro que se les pase los 30 días. Ellos saben, ¿viste? Están bien asesorados, porque esto, vuelvo a decirle, chicos, no está hecho para el cariñosamente, que forma parte uno del chiquitaje, digamos. Esto está hecho para otro tipo de evasiones, para evadir 1.500.000, dos chicos, hay que evadir, miren que es el monto de evasión, o sea que tiene que ser una evasión importante, digamos. Después la inflación modifica todos los valores, pero bueno. Esto define el año 2017, digo, así que, bueno, ya con la inflación ya empieza a tener problemas. Pero bueno, más allá de ese tema. Hablo de evasores importantes de dinero. Son maniobras a gran escala. Vuelvo, lo pongo de ejemplo, no tengo nada en contra de él, me encanta verlo jugar, pero digo, 20 millones de euros, más de 20 millones de euros pagó Messi. Cuando yo agarro la ley pelada, hay un momento procesal jurídicamente, porque
primero hay una denuncia y el fiscal actúa, ver si encuentra al imputado, yo soy el imputado, macanudo, el fiscal va con todas las pruebas al juez y el juez en un momento me dice a mí, esto de la imputación, chicos, me notifica a mí, me dice, usted, Carlos Bueno, está imputado por este delito. A partir de ahí tengo los 30 días. Literalmente, si me paso, perdí el beneficio, más allá de toda consideración complementaria, que en algunos casos ha pasado, pero no importa. Ahora, hasta aquí tengo lo que es la ley, chicos, y esto es de aplicación tanto en el ámbito nacional como en las provincias, excluidos los municipios, como les dije. Ahora el título quinto habla de procedimiento penal, no les voy a contar cómo es todo esto, simplemente van a ver que en el último artículo se invita a las provincias a adherir, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir a este quinto título, de la Ley Penal Tributaria de la 27430. Lo que vimos hasta ahora, lo que hemos visto hasta ahora, chicos, estos 4 títulos se aplican tanto para Nación como para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, excepto los municipios. Pero después en el título quinto habla de cuestiones de procedimiento, que yo las traigo a colación nada más que por lo siguiente, porque esto también es una pregunta que solemos hacer en los exámenes, pero que además me sirve para relacionar conceptos. Que yo hasta se las podría preguntar a ustedes directamente ya a esta altura del partido. Atento que agarremos la figura de evasión, simple. Maniobra dolosa, qué sé yo, pum, 1.500.000 de evasión. ¿En qué momento les parece que uno podrá estar seguro que un evasor debe 1.500.000 o más de 1.500.000? Superó el 1.500.000. ¿Qué habrá hecho la administración previamente? Nuestro querido procedimiento de determinación de oficio y su previo procedimiento de fiscalización o inspección. La pauta objetiva, el tema de que no hay delito si no supera determinado monto, hace que tomen trascendencia las tareas de inspección, de fiscalización y de determinación. Porque desde el sentido común, chicos, que acá funciona, digamos, imagínense ustedes que todos aquellos delitos que hablan de monto, que tienen una pauta objetiva de punibilidad en pesos, tantos pesos, 1.500.000, 15 millones, 2 millones, ¿ah? Esto se tiene certeza de que se superan esos montos cuando se determina el impuesto. Por eso la AFIP, el momento en el cual hace la denuncia a la justicia penal es después de determinar como principio general. ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Por qué? Primero porque colectó todas las conductas del contribuyente, colectó prueba administrativa, pero bueno, prueba al fin para ver si la conducta era dolosa. Luego de eso, llevó adelante el procedimiento de determinación. Hubo la vista, el descargo, el análisis, la prueba, ¿verdad? Y finalmente determinó X cantidad de plata. ¿Qué ocurre con eso entonces, chicos? Es en ese momento que la AFIP hace el análisis para ver si lo eleva a la justicia. Dado que quien está en mejores condiciones para hacer este análisis es la AFIP. ¿Ok? Imagínense ustedes, pueden tener un vecino que a veces pasa que la gente hace denuncia, qué sé yo, bueno, evade porque no paga tal o cual cosa, bueno, macanudo. Ahora bien, esto de que por ahí se enojan con mi querido almacenero de la vuelta y
hacen una denuncia, el almacenero no factura, qué sé yo. Bueno. Estoy en el marco de la ley penal tributaria, llega al 1.500.000 por año. No, suponemos que no. ¿Y cómo sé si llega o no llega? El que mejor, la que mejor, las que mejor condiciones reúnen para ver y constatar esto son las autoridades de aplicación, los fiscos, AFIP, ARBA, de los que vimos, ¿verdad? Porque ellos colectaron la prueba, determinaron y ahí llegaron a la suma evadida. Por eso, si no supera el monto después de la determinativa, la propia AFIP no va a hacer una denuncia penal si sabe que no quedó atrapada por el tipo. Si el tipo penal, digo, si determinó 1.200.000, le va a aplicar sanción de multa, pero no va a llevar esa conducta al juez si sabe que no supera el 1.500.000. Cuando supera el 1.500.000, para hablar siempre de la evasión simple, si supera el 1.500.000, ¿qué va a tener que ver la AFIP antes de mandarlo a un juez? Si hubo una maniobra engañosa, si hubo ardito engaño. ¿Se dan cuenta, chicos? Entonces, la mayoría de las veces los que denuncian son los organismos, básicamente la AFIP es la que más denuncia, después de llevar adelante el procedimiento de determinación de oficio para cuantificar. Hay algunos delitos que no tienen pauta objetiva, que no requieren de monto. Por ejemplo, eso que les hablé de la insolvencia fiscal fraudulenta, ese no tiene monto. Entonces, bueno, la ley prevé que se hará la denuncia cuando la autoridad tributaria tenga la convicción que se ha cometido el ilícito. Una insolvencia fiscal fraudulenta no tiene monto, no tiene pauta objetiva. Ahí no va a haber procedimiento de determinación. Digo, no necesariamente tiene que verlo porque no tiene que cuantificar la deuda, no tiene que llevar adelante la determinación de oficio por parte del fisco. Por eso el caso típico de la determinación, pues uno pregunta, como le digo, en la mesa de examen uno pregunta, y bueno, decime cuál es la relación con el procedimiento de determinación de oficio. Acá es necesaria la determinación de oficio como principio general para poder cuantificar la deuda, porque si no sé el monto de la deuda, no sé si hay reproche o delito penal o no, por lo menos desde la visión de la FIP. Eso no implica, chicos, que como toda denuncia la pueda hacer cualquier persona. Cualquier persona puede ir a la justicia y hacer una denuncia. Si no intervino la FIP, ese sería el caso, dado que va cualquiera que hace una denuncia ante un fiscal, directamente el juez le va a mandar la denuncia a la FIP. ¿Para qué, chicos? Para que la FIP, si se trata de un delito que tiene pauta objetiva de punibilidad, cuantifique. Es decir, para que la FIP constate si supera o no determinado monto. Por eso hay una relación estrecha entre el procedimiento de determinación de oficio y la ley penal tributaria, porque precisamente a través de la determinación de oficio se cuantifican por parte del fisco las obligaciones tributarias. Y si se constató que superó el monto de la ley y aparte se constataron las maniobras engañosas, pues bien, ahí la FIP entonces, una vez que sustanció todo el procedimiento de determinación de oficio, hará la denuncia. Si acaso la hizo un particular, cualquier persona, y no está cuantificada, el juez le va a mandar a la FIP para que la FIP determine la deuda. Salvo, claro está, chicos, en aquellos casos como la insolvencia fiscal fraudulenta, que son de los poquitos o de los pocos, la mayoría tiene monto, este no tiene monto establecido, es solamente la conducta la que se pena. Luego, hay otra particularidad, la última para mencionarles, es que este título quinto, que se aplica a nivel nacional, porque les decía que se invita a las provincias a que se adhieran a estas disposiciones, la provincia de Buenos Aires no lo ha hecho todavía, así que está en el limbo, digamos, de la ley penal tributaria, pero bueno,
dejémoslo ahí, si la FIP utiliza estas normas que son las que ustedes ven en la 27430 a nivel nacional, les decía que otra importante cuestión a decirles a ustedes, porque es lo que estamos viendo en este curso, que también a veces lo preguntamos, porque nos sirve para relacionar conceptos, chicos, por eso se los comento, porque son preguntas básicas de la mesa de exámenes, porque permite relacionar conceptos. Es el hecho que la ley prevé que la FIP no debe hacer denuncias, queda exculpado, liberado de hacer una denuncia a la FIP cuando las diferencias evadidas han sido determinadas exclusivamente sobre base presunta. Más allá, chicos, que desde el punto de vista, si ustedes quieren, práctico y legal de cualquier tipo de procedimiento, base cierta y base presunta, no es una diferencia que afecte sustancialmente el desarrollo de un procedimiento, sí tiene una importancia con la ley penal tributaria. Porque la ley penal tributaria, me guste o no me guste, prevé que si la FIP determinó el monto que debe superar la pauta objetiva de impunidad, la determinó exclusivamente en base presunta, no debe hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque la FIP, al basarse en presunciones, ¿verdad? Es como que la justicia penal duda y dice, mirá, vos hiciste un cálculo, pero lo hiciste en base a presunciones. ¿Cuán certero es esto como para aplicar una ley penal? No me replica nada en el procedimiento administrativo. Le puedo reclamar la deuda, se la puedo ejecutar aunque haga la denuncia, le puedo aplicar sanciones administrativas, después el momento es otra cosa, pero el procedimiento administrativo de sanción lo puedo aplicar igual, pero digo, la ley prevé que si se basa las diferencias determinadas por la FIP en presunciones, no habrá el organismo de formular denuncia. Salvo que, por eso les puse énfasis en la palabra exclusivamente en presunciones, porque la ley prevé que, bueno, salvo que la FIP haya tenido otros indicios o pruebas concluyentes de que se ha cometido el ilícito. Le deja una puerta de salida. Pero como principio general, chicos, cuando se determina sobre base presunta, no es viable la aplicación de la ley penal tributaria por el organismo recaudador. Como ustedes ven, chicos, hay una importante relación entre procedimiento de determinación de oficio y ley penal tributaria. Por eso queríamos marcárselo desde este punto de vista, las conductas penales básicas y conceptuales, conocerlas, pero mucho más, chicos, nos interesa también que ustedes conozcan que el procedimiento de determinación, que también son contenidos de este curso, la base cierta, la base presunta, digo, tienen una relación con el procedimiento penal tributario. Y que tiene su lógica. Para cuantificar hay que determinar de oficio y luego de determinar de oficio habrá que ver si hay o no denuncia penal, porque si solo me basé en presunciones, en principio no va, salvo que haya otros indicios o pruebas concluyentes del ilícito penal. Así que no pretendo después algunas normas más, como a nivel nacional actúan los jueces federales, ¿verdad? En la ciudad autónoma de Buenos Aires, los juzgados en lo penal económico, que tiene otra organización judicial, en la provincia, en la justicia correccional, acá en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Todas son cuestiones más jurídicas, no me interesan tanto, digo, pero sí en la medida que ustedes conozcan, porque vieron que estamos en el diario accional, uno está cerca, esto no significa, reitero, nada, miedo, ni precauciones, ni extra, ni nada, simplemente representa eso.
Una ley penal, ya le dije al principio, tal vez no muy eficiente, o de escaso cumplimiento, no sé, por diversos motivos, pero bueno, vamos a andar haciendo la prueba nosotros a ver si nos toca o no. Delitos dolosos, maniobras engañosas. La finalidad, la intención de engañar al fisco. Eso es el norte, la razón y la existencia de la ley penal tributaria, y siempre y cuando superen en la mayoría de los casos un monto determinado. Si no, toma trascendencia la omisión, la defraudación, porque está hablando de dolo, la defraudación que vimos genérica un poquito en el ámbito de la 11.689. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Después empezaremos con el procedimiento tributario, el contencioso, una parte con el tribunal fiscal y todo eso que también tienen ustedes en su profesión, intervención en los mismos. Yo lo dejo para el viernes que viene. Ya, por hoy suficiente. Y nos veremos por acá el viernes que viene. Así que les agradezco mucho. Si algunas de ustedes son madres o tienen sus madres aquí como para todavía poder saludarlas. Espero que pasen un feliz Día de la Madre y nos vemos el viernes que viene, chicos. Sasha me pregunta, ¿el recu la semana que viene en la práctica? No, ya se lo está el 28, el jueves 28, porque no llegamos a corregir todavía. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen fin de. Chao, chao. Chao, Carlos, gracias. Gracias. A ustedes, che.